Bien, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia enfoca en esa época de 33 años más o menos, arrancando el proceso, como dijo muy bien Nico esta mañana, arrancando el proceso con la Navidad o el nacimiento y siguiendo un proceso hasta que culmina, no con la cruz, sino que culmina con la resurrección. Todo ese enfoque, toda esa vida del Mesías, todo es la historia de la encarnación de Dios que se hizo hombre. Entonces, hemos estado viendo en dos domingos anteriores, vimos primero la encarnación que era o fue profetizada. A ver si me va esto. No va. Ahí va. Bien, predicción. Vimos cómo el Antiguo Testamento hablaba del Mesías. El Mesías tenía que venir, pero el Mesías tenía que ser carne, humana. Y eso no lo entendieron muchos. Pero tenía que ser Dios Hijo, pero Hijo de hombre también, ser humano. Bien. Entonces, eso muy importante, entender la encarnación, ese aspecto. Luego, el domingo pasado, vimos el propósito de la encarnación. ¿Por qué se hizo carne? ¿Por qué se hizo humano Dios Hijo? ¿Por qué? ¿Para darnos la Navidad? No como fiesta. Vino para morir por nuestra paz. Vino para morir, como dice la canción que hemos cantado varias veces, vino para morir. A mí me fascina que el Señor, sabiendo siempre que va a terminar con la muerte en la cruz, constantemente está pensando en otros. Hasta la misma noche antes de la cruz, ¿os acordáis que leímos el pasaje para la cena del Señor? Estaba pensando en ellos, enseñándoles a ellos, preparándoles a ellos. Qué difícil, ¿verdad? Piensa en nosotros. Cuando tenemos una operación o una intervención médica de alguna clase, puede ser una operación grande o simplemente una prueba o pasar por el donut ese o lo que sea. Cuando está por suceder, no es natural pensar en los demás, ¿verdad? ¿En qué estamos pensando? ¿Verdad que sí, Ana? Cuando tenemos por delante pruebas, ¿en qué estamos pensando? En esa cirugía o en esa prueba. Estamos pensando en nosotros mismos, es normal, pero el Señor no, al revés. Limpió los pies, les enseñó enseñanzas importantes que eran necesarias. Todo en los últimos días antes de morir, en absoluta agonía por los pecados de cada uno de nosotros. Entonces su propósito fue el de morir por nuestra paz, para que nosotros pudiésemos tener paz. Y si tú hoy no tienes paz en el corazón, yo digo la paz que está contigo siempre. Si no tienes esa paz, no tienes a Cristo en el corazón. Entonces su propósito fue ese. Y hoy vamos a ver su mensaje. A ver, me faltaba la palabra correcta para el mensaje de hoy. Pero bueno, he puesto su mensaje. Lo que yo quería era que esta serie sobre la encarnación fuese práctico. No solamente cosas que aprender, sino cosas que hacer. Que afectaran nuestra vida diaria, nuestro día, esta tarde, con lo que hemos aprendido. ¿Cómo debo de vivir? ¿Cómo debo de ser a la luz de la encarnación? Y sabes, hay un montón de mensajes. Yo voy a rápidamente dar 5 cosas. Pero cuanto más pensé en eso, más me di cuenta de que de la encarnación podemos aprender mucho. Entonces, vamos a ir adelante con varias cosas que aprendemos de la encarnación. Primero, y en nuestros himnos que hemos cantado, ¿cuántas veces sale? Una de las primeras
Una de las primeras enseñanzas de la encarnación es sobre la humildad. Humildad. ¿Eres humilde? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Soy humilde? Se suele decir que alguien escribió un libro sobre la humildad y cómo llegó a ser humilde. Y dices, yo creo que eso es una contradicción. La humildad no es algo que uno pregona. La humildad es algo que uno es, que uno hace, que uno obedece, que no llama la atención a uno mismo. La persona, en cierto modo, la persona más humilde es el que menos ves. Es el que menos alarde hace. Es humilde. ¿Por qué? En Filipenses 2, 5 al 7, leyó el pasaje que leyó Walter, creo que era parte de este. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Veis ahí lo práctico de la encarnación? Nos está diciendo, Dios, Hijo, Jesús, se encarnó. Haya vosotros el mismo sentir en vosotros. O sea que cuando miramos a Dios encarnado, deberíamos compararnos, de alguna manera, compararnos a Él y decir, estas características deberían estar en mí. Debería estar creciendo en mí estas características que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Cuando yo voy por la calle, cuando tú vas por la calle, conoces a Cristo, tienes la paz y el gozo de la salvación en tu corazón. ¿Sabes cuál es la verdad? ¿Sabes de dónde vienes? ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Y sabes a dónde vas? Humanamente, lo natural sería, ¡ja! Qué inteligente soy, qué sabio soy, qué grande soy. Yo sé lo que nadie más sabe, o lo que los demás no saben. Eso sería lo carnal, lo normal. Cuando sabemos algo, si yo soy un músico internacionalmente reconocido por mi voz o por la trompeta o por lo que sea, lo normal en el ser humano es que los mejores futbolistas, si no son creyentes de corazón, ¿qué hacen? Aquí estoy yo y me deslizo por la hierba, aquí, saludarme, o sea, por decir algo, deporte, pero el deporte, los músicos, los cantantes, los grupos, vamos, en toda área de la sociedad, el que sabe algo, lo pregona. Y automáticamente es lo opuesto de la humildad. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, su gloria, no se despojó de su autoridad absoluta o de forma absoluta. Desde luego que tenía la autoridad para calmar la tempestad, como dijo Nico, calla. Pero al mismo tiempo era humilde y se despojó de la gloria que si la llega a tener no se podría ni verle ni mirarle al Señor con su gloria, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso es humildad. Es un hecho.
Él puso el ejemplo, quien no tendría, de alguna manera se podría decir, no tendría por qué ponerlo, porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero tú y yo, ¿qué somos? Pecadores, pequeños, vulnerables, rebeldes. Nosotros sí que deberíamos ser humildes. Deberíamos reconocer nuestra posición. Pero qué difícil, ¿verdad? Porque no somos, en el corazón que tenemos caído en el pecado, no sucede eso. Sino con la menor excusa, aquí estoy yo. Una de las señales más poderosas de nuestra fe es precisamente e irónicamente la humildad. La humildad es reconocer lo pequeños que somos delante de Dios y actuar en consonancia, entendiendo que no merecemos nada. Pero no solemos ser así. Solemos pensar, me merezco bastante, ¿sabes? Vengo a la iglesia siempre. Soy el primero. Ayudo en esto y en esto, en aquello y tanto. Y se nos olvida, si no fuera por la gracia de Dios, no estás ni vivo. El orgullo, por cierto, no produce amigos, los aleja. Y el cristiano orgulloso, casi una contradicción, pero no. El cristiano orgulloso no traerá honra a Cristo, ni tampoco tendrá un testimonio eficaz delante de los incrédulos. Porque honestamente a nadie le gusta la persona orgullosa menos que a mí, al que lo es. Nadie más le importa un pepino porque eres orgulloso. Entonces, como primera lección de la encarnación es la humildad. Y no hay persona aquí, no hay creyente aquí que no puede avanzar en esta lección. No voy a decir más porque hablaremos un poquito más de otras cosas ahora que también engloban esta actitud. Es que la humildad de alguna manera penetra toda la vida cristiana. Es lo que satura todo lo que somos. La humildad que el Señor produce en aquel creyente que camina con Dios. Porque no hay otra clase de humildad verdadera. Solamente seremos humildes cuando nos vamos dando cuenta de quién es Dios y quién soy yo. En segundo lugar, en la encarnación encontramos lo que es la verdadera sumisión y obediencia. ¿Qué ejemplo puso el Señor? ¿Qué ejemplo puso el Señor? Filipenses 2:8, también lo leyó Walter. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, no solo el Hijo de Dios se hizo hombre, sino que nació en Belén, en una cuadra. Y nos enseña lo que es la sumisión. Palabra venenosa hoy en día, ¿verdad? Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad,
dice el Señor, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo nos puso el Rey de Reyes? Yo he venido para hacer lo que mi Padre me ha dicho hacer. Pero si tú eres Dios, sí, pero me someto al Padre. Hoy en día decimos sumisión y saltan los feministas y los no, y los machos, y tienen una absoluta distorsión en la cabeza sobre lo que es la sumisión. Porque la definición que tienen viene absolutamente y 100% del mundo, no de la Biblia. El primero en ponernos ejemplo de sumisión fue el Señor Jesús. Por amor se sometió a su Padre. Y cuando la Biblia dice que las esposas se sometan al marido, que el marido se someta a Dios, que el marido, que todos, en ese mismo pasaje, que todos se sometan a todos. ¿A qué se refiere esa sumisión? A esto. A saber cuál es la posición que Dios te ha concedido en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, donde sea. ¿Cuál es la posición que Dios me ha dado? Asumirla y hacer y ser responsable dentro de esa posición. Soy un niño de 10 años o 12 años que vivo en casa, tengo mi papá, mi mamá. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque es bueno, porque te alarga la vida. Sométete por amor a Dios. No creas que la sumisión de Jesús fue algo fácil. Hasta la muerte, y la muerte más vergonzosa de aquellos tiempos y más cruel de aquellos tiempos, hasta allí se sometió. Y a nosotros nos cuesta someternos, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta someternos a quien sea? La encarnación es una enseñanza y un ejemplo sobre la sumisión y la obediencia. Qué importante. Y el problema grande es este. El que no lo aprende, escuchadme bien, si no aprendemos a someternos a las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas, viviremos para siempre frustrados, enfadados, amargados. Mira al mundo. Los que gritan más fuerte contra cualquier clase de sumisión, mira cómo viven. Por favor, yo no quiero estar en el mismo pueblo que esas personas. Son horribles de vivir con ellas, porque qué amargura. El Señor nos enseñó qué era la sumisión y qué era la obediencia. En su encarnación, Jesús, Dios Hijo, el Rey de Reyes, nos enseñó lo que es la verdadera sumisión. El reconocer la posición que uno tiene, que para nosotros es puro honor. Da igual lo que tienes, estás vivo, Dios te ha dado vida y te ha dado gozo en el corazón y te ha dado paz, te ha dado la palabra de Dios, te ha dado una esperanza de vida eterna, te ha dado tantas cosas.
Y te ha puesto en una posición. Quizás es una posición donde lo único que haces parece es someter y obedecer a los demás. Y dices, ¡ay, qué triste! Pero si estás teniendo el mismo ejemplo, si estás siguiendo el mismo ejemplo que puso el Señor. ¡Qué honor! El reconocer la posición que uno tiene y cumplir fiel y gozosamente. Gozosamente con sus responsabilidades. Hijo, saca la basura, que hoy toca el lunes. Vale. Me he sometido. No te has sometido en absoluto. Y pongo al hijo, pues, por poner un ejemplo, ¿me entendéis? Someterse sin la correcta actitud no se le puede llamar realmente sumisión, por lo menos no bíblica. La Biblia dice, y creo que no puse el versículo, no sé si aparecerá, que Jesús se sometió a la tortura que le dieron por gozo, con el gozo de saber el final de la historia. ¡Buah! ¡Qué fuerte! Bien, humildad, sumisión. Aquí hay un versículo, no os conforméis a este siglo, sino no os conforméis a este siglo. Lo que te echa la tele, la radio, Instagram y los avisos y los anuncios, etcétera, lo que te echan, fíltralo mucho. El 99% va directo a la basura. Porque te están predicando una filosofía mundana, temporal, venenosa al final. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Es un proceso por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Te han lavado el cerebro? Menos mal. Menos mal que me han lavado el cerebro cuando yo era un niño y me hablaron de Cristo, que me puede limpiar el cerebro, me puede limpiar la cabeza, me puede... Menos mal. ¿Quieres saber lo que no es? ¿Quieres saber cómo es no tener el cerebro lavado? Vete al parque esta tarde y a ver qué ves. Renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de otro. No la tuya, no la mía. La buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Tantísimos versículos. Humildad, sumisión y obediencia. Y también hay otra lección, y es la lección de determinación. Compromiso. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tal era la determinación de Jesús de cumplir la misión que el Padre le dio, que se sometió a cualquier tentación y a toda tentación, resistiéndola absolutamente y demostrándonos cómo es determinar, voy a hacer el bien, voy a hacer la voluntad de Dios. Déjamelo poner en términos prácticos. Voy a leer mi Biblia todos los días. Me da igual qué horario me haya tocado. Da igual lo que haya pasado. Tengo que salir a las 4 de la mañana a trabajar. Pues a las 4 menos 5 por lo menos me levanto para leer un poquito la palabra de Dios. Dices, ¿y para qué? Ya lo leo luego.
Yo lo único que digo es que el Señor tenía una determinación y no había nada que le distrajera de hacer lo que tenía que hacer. Yo no digo que tengas que hacer eso o no, yo te enseño lo que la Biblia dice, lo que pienso que debemos hacer, pero qué bueno es ver a creyentes, hermanos, hermanas, que domingo tras domingo, tras domingo, tras mes, tras año, ahí están, determinados a hacer lo que Dios les ha dado para hacer. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Lucas 9, 51, 53. Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, la última semana, la semana de la pasión, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de Él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Cuando el Señor Jesús tenía algo que hacer, que el Padre le había puesto delante, no había fiesta que le podía distraer. Qué fácil es, a veces, dejar las cosas del Señor a un lado, porque es que... ¿Qué es? Puede ser familia, puede ser incluso trabajo, puede ser los deportes, puede ser tu show favorito en la tele. Es que pilla justo a la misma... Puede ser un invitado que viene de fuera. ¿Qué nivel de determinación tienes en seguir al Señor Jesús, quien te ha salvado? He visto a lo largo de los años diferentes personas, hermanos, que al principio, cuando eran nuevos en el Señor, cualquier cosa que llegaba, los distraía de venir a la iglesia. Es que me ha venido un primo de fuera, o me ha venido... ¿no? Y ver a lo largo de los años, pasan los años, van creciendo en el Señor y me doy cuenta un buen día y dice, ¿sabes qué? Me vienen familiares. Y les he dicho, ¿podéis venir conmigo a la iglesia? ¿O podéis quedaros en casa? Pero yo voy a la iglesia. Os veré luego. ¿Eso es radical? ¿Era radical lo del Señor? En su encarnación encontramos esta determinación de hacer la voluntad del Padre, sí o sí. Nadie iba a distraerle de lo que Él sabía que tenía que hacer. Qué importante que nosotros aprendamos eso. Y quizás alguno aquí que me escucha dice, ¿sabes qué? Yo necesito afianzar mi compromiso en esta área, esta. Y todos lo tenemos diferentes. Algunos leen la Biblia porque les encanta y no faltan nunca. Otros les cuesta, pero al que lee la Biblia siempre igual lo que a otro no le cuesta, a él le cuesta mucho. Hay tantas áreas, ¿verdad?, en las que nuestra vida tiene que ir limpiándose. Ya lo creo que sí. Hebreos 12:2. Este es el versículo que os comentaba. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Qué determinación hacer todo lo que el Padre le había dado, sabiendo que al final esperaba la cruz. Bueno, al final no, pero al final de ese camino sí. Menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Recuerda, la sumisión, la humildad, la determinación para un creyente terminan en la presencia del Señor. El final es absolutamente feliz para el cristiano. No importa los pasos que tiene que dar en esta vida. Y para cada uno de nosotros son diferentes. Hebreos 2:10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas,
y por quien todas las cosas subsisten, estamos hablando del Creador de todo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones. Jesús pasó por una vida en la que durante por lo menos alrededor de 3 años sufrió de todo antes de llegar a la cruz. Y no había quien le distrayera de su misión. Yo sé lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. Yo recuerdo, pienso en hermanos que con mucha dificultad física, en su día, llegaban a la iglesia temprano, teniendo que caminar, teniendo que coger el tren, teniendo que volver a caminar, llegaban a la iglesia a buena hora. Y los que tenían Audis A8, no había ninguno, pongo el ejemplo. El que tiene el Audi A8, que puede ir a 250 por hora, ¡ay, cómo les costaba llegar a la iglesia! Uy, me estoy metiendo en lío, ¿verdad? Menos mal que nadie tiene un A8 aquí, no estoy hablando con nadie, ¿no? Algunos no saben ni lo que es un A8, bueno, da igual. Es un misil, ¿vale? Pero ¿a qué voy? No tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con la determinación que hay en el corazón de hacer lo que Dios quiera, da igual lo que diga nadie. Qué importante que aprendamos del Señor a tener determinación y compromiso en las cosas del Señor. Leer la Biblia cada día, asistir a la iglesia siempre que sea posible, dar fiel y generosamente ofrendas al Señor, vivir santamente delante del mundo, vivir con determinación. No ser, sí, un día sí, otro no, me place, no me place. No. La encarnación nos enseña a un hijo de Dios con determinación. Servicio a los demás, tenemos que correr para poder terminar. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre, Jesús, no vino para ser servido. Algunos deberíamos poner esto en nuestras gafas y en los móviles como pantalla. No vives para que te sirvan. Por lo menos si dices ser cristiano. Otra cosa es que sea otra cosa. Pero si soy de Cristo, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué bueno es cuando mando un mensaje, quizás a un grupo específico, sé de una necesidad de alguien que tiene una necesidad, y si queréis aportar y queréis ser generosos con otro hermano en la fe, pues escribirme y os comento, y si queréis ayudar o participar económicamente o lo que sea, pues sí. En estas últimas fechas, en varias ocasiones he hecho eso. ¿Sabéis lo que ha pasado? Con algunos de vosotros, o sea, he enviado depende de qué es la situación, ¿no? Pero he enviado igual una nota a 10 hermanos diciendo, oye, conozco una necesidad, si alguien quiere, pues avisarme. He tenido que escribir otro texto diciendo, que no me den nada más, ya tengo más que suficiente, tenemos más de lo suficiente para esa necesidad. ¿Eso qué es? Eso es una congregación sana, que quiere servir a los demás. Eso es muy bueno. Es muy bueno, es muy sano. Esta iglesia en Barcelona, que nuestra ofrenda de Navidad va a ir para ellos. Para que compran, para que que puedan tener con nosotros un proyector, mejor que este proyector. Y también un ordenador que lo maneje. Tenemos la oportunidad de ser generosos con Dios porque a Dios no le hace falta nuestra ofrenda. Pero a esta iglesia de Cristo sí le puede venir muy bien lo que queremos darle. Y puedo dar en la ofrenda, en mi sobrecito puedo poner una ofrenda sirviendo a otros hermanos que ni siquiera conozco.
pero sirviéndoles. Porque es una manera, la ofrenda, de servir al Señor. Y para dar su rescate, su vida en rescate por mucho, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Por favor. El Rey de Reyes limpiando los pies sucios de unos discípulos. Pero ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué es esto? Y a nosotros nos cuesta igual a veces poner unas sillas o quitar unas... No digo que sí, digo que si te cuesta servir, vete a casa, arrodíllate delante del Señor y dile: Señor, por favor, perdóname y dame un corazón como el tuyo. Si no, di: soy cristiano. No lo digas en alto. Soy cristiano, sírveme. No lo digas en alto, por favor, porque Cristo no era así. Empezó y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¡Qué ejemplo! El de la encarnación. En la iglesia no son todos los que entienden el valor de servir. Todos sabemos quiénes son los que son siervos de corazón. Aunque algunos hay que sirven sin ser vistos, ¿verdad que sí? Hay algunos que sirven y no tienen ni idea de: oye, esto estaba limpio, esto estaba en su sitio, esto estaba arreglado, esto estaba cargado, esto estaba puesto, esto estaba quitado, esto estaba... ¿Quién habrá hecho eso? Alguien lo ha hecho. Pero el que entiende el corazón del Señor en este tema están los que, debería ser, siempre buscando cómo pueden servir. Qué alegría dan a la iglesia y al Señor. Finalmente, deseo de salvar. Qué ejemplo. Qué lección de la encarnación. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso se encarnó. Para salvar al que se había perdido. ¿Tienes carga de corazón por aquellos que no conocen al Señor? ¿Oras por aquellas peticiones que aparecen? Oye, mi padre no es salvo, oye, mi hermano no es salvo, esta vez... ¿Nos pasamos de largo o paramos porque amamos a las almas y oramos por ellos? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y el Señor nos dice a nosotros, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Nuestra misión principal, todo englobado en honrar y traer gloria a Dios, pero una de nuestras misiones, nuestros enfoques, número uno, nuestro enfoque principal es dar el Evangelio a los que no lo conocen. Y seguir dando, de alguna manera, con sabiduría, porque muchos no lo quieren. Cuando estamos fuera de la iglesia, hermanos, no puedo pedir esto más que de los hermanos. Cuando estamos fuera, charlando, vamos al coche, venimos al coche, la gente pasa, la gente del pueblo, le estamos pasando, viniendo, pasando. Muchos de ellos miran aquí como que... yo los veo. No son muchos los que pasan y... hola, buenos días. Hay algunos, pero la mayoría no. Y si no tenemos cuidado, nos entra a nosotros un corazón un poco duro y un poco orgulloso, un poco, ¿no? Algo, y dice: ¿sabes qué? No los voy ni a mirar. Perdona. Pero si los miramos con alegría en los ojos, aunque no nos contesten, no podemos decir nada de las visitas que vienen. Harán lo que quieran. Igual alguno vendrá y hasta saldrá y tendrá un cigarrillo y a fumar, lo que sea. Eso ahí no podemos. Pero tú y yo, que somos cristianos, cuando salgamos, podemos tener un ejemplo de luz. De forma que la gente que va pasando, que son bastantes, vayan diciendo: qué gente más alegre. Qué bonito. ¿Qué debe de haber ahí adentro? Porque están siempre tan felices. ¿Por qué? Pues porque somos cristianos. Más razón no necesitamos, ¿verdad?
El cristiano que no busca y ora por la salvación de incrédulos no entiende ni el corazón de Cristo, ni lo que ha pasado en su propio corazón, ni la realidad del infierno, o no es salvo él mismo. Jesús vino para salvar. Su predicción, su propósito y su mensaje, el de la encarnación, es lo que hemos enfocado en estas Navidades. Un tema doctrinal, un tema fundamental y un tema que puede seguir esa transformación en nuestras vidas, de ser cada vez más como Cristo. Humildad, sumisión, determinación, servicio y el deseo de salvar almas. Son algunas de las lecciones de la encarnación. Que el Señor nos dé de su gracia y su ayuda para que esto sea cierto. ¿De acuerdo? Que tengáis muy feliz Navidad